escuchan? Buenas noches, ministro. ¿Cómo está? Sí, se escucha bien. Buenas noches, sí, ministro. Súper, súper bien. Muy bien, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su clase número 5 de profetas menores. Y hoy día tenemos la misión de hablar de Ageo y Habacuc. ¿Sí? Algunos de ustedes tenían que entregar el informe de lectura, así que creo que va a ser mucho más fácil para algunos opinar de esos libros. Y otros, obviamente, por un tema de lectura lo tenían que hacer, pero a lo mejor no van a ahondar tanto porque a lo mejor les corresponde otro libro. Ya, vamos a dar comienzo entonces a nuestra clase, orando al Señor, ¿les parece? Sí, súper. Padre bueno, en esta noche le damos tantas gracias por esta oportunidad que usted nos regala de poder conectarnos junto a nuestros hermanos, de estar en armonía y de poder tener este tiempo, Señor, hermoso en su presencia, con estos dos profetas tan bellos, que son tan cortitos, Señor, pero que nos dejan tantas lecciones prácticas para nosotros. Oramos en este día para que la porción suya sea sobre nuestras vidas, que usted pueda darnos aquello que cada uno de nosotros necesitamos. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bien, vamos entonces a compartir. No voy a compartir todavía pantalla porque quiero escucharles a algunos de ustedes respecto al libro de Habacuc. No tengo aquí la lista, pero aquellos que saben que tenían que hacer su librito de Habacuc. A ver, voy a mirar enseguida mejor la lista. A ver. Ya, Edgar o Lucy, no sé cuál de los dos. Yo, ministra, fui yo. Me puse a mí Ya. el de 3 capítulos y el de 2. Estábamos en desacuerdo. ¿Por qué me tocó el de 3? No, ministra, bueno, yo, Habacuc, bueno, tenía como, le hizo la pregunta a Jehová, le hizo 2 preguntas quejas a Jehová, inicialmente de por qué el pueblo judío, o sea, hasta cuándo iba a haber tanto pecado del pueblo judío y que no era castigado, o no veía que recibían el castigo que correspondía. El Señor le dice, le responde, y yo digo, qué hermoso que ante esa duda tan le responde, sí, mira, voy a levantar una nación que era mala, pero voy a levantar una nación que la voy a utilizar para hacer el castigo a la gente de Judá. Pero cuando él ve quién es la nación, vuelve a quejarse, bien inconforme, y dice, pero ¿cómo estos que son peores que nosotros, son peores, no es que seamos mejores, son peores que nosotros, van a venir a castigarnos? Al final somos el pueblo tuyo, va a venir porque son peores a castigarnos a nosotros. Y ahí el Señor así como que se impone y le dice, ¿sabes quién soy yo? Si yo digo que es así, hay que hacerlo. Yo creo que yo leía en algunos lugares que decía, ahí él entendió. Yo entendió porque ya Dios le dijo, oye, yo, calla, espera, así va a ser. Y yo leía mucho lado y él entendió, pero yo decía, y él entendió, ¿cómo entendió? Hasta que el Señor como que se le impuso explicando, diciéndole quién era. Y después, bueno, al final me pareció muy lindo, que es ese salmo oración donde él expresa entonces esa fe bien intensa al Señor, entendiendo que tenía que aceptar lo que él estaba diciendo. Yo sí me preguntaba cuando lo leí, creo que lo leí como 3 veces, ¿cómo se atrevió a tanto? ¿Cómo se atrevió a tanto con esas preguntas, no? Hasta yo, pero bueno, así somos muchos, que dudamos a veces de lo que el Señor está haciendo, ¿no? Y es la verdad. Así que eso fue lo que vi del libro. Súper, muy bien, Lucy. ¿Quién más de los que tenía que hacer? Habacuc, Miguelito. Sí, hola a todos. La verdad es que leyendo Habacuc me costó un poco entenderlo al principio, porque sentía que era más de lo mismo respecto a quejas y sufrimiento de lo porfiado que era el pueblo, y Dios encima de ello constantemente, pero me quedé con algunas averiguaciones que también hice de Habacuc, también me tocó ese libro, y fue que uno de sus significados es el de la palabra Habacuc es abrazo.
Por lo tanto, los escritores y los comentaristas bíblicos, una de las cosas que ellos decían es que de alguna forma Habacuc lo que hizo fue como abrazar al pueblo eh, y levantarlo delante del Señor para decir, para abogar por ello, porque había muchos que no se iban a salvar y otros que sí. Entonces, de alguna forma él intercedió también por el pueblo y también oraba por misericordia del Señor para que no todos sean destruidos. Entonces, también él tomó esa palabra y ese mensaje para que el pueblo también no sea completamente destruido, a diferencia del resto. Súper, súper. Sí, muy bien. Su nombre significa abrazo. Sí. ¿Alguien más? ¿Uno más? ¿Uno más? De los que hizo Habacuc. ¿Qué pasó? Yo, ¿Quién dijo yo? ¿Iris? sí. ¿Ya? No, un poquito como lo que comentaban los hermanos y dos o tres cositas que me di cuenta. Uno, que se vuelve a mencionar como la idolatría en una parte, como diciendo, hay del que le pregunte a un palo y cosas así media, que suenan media raras, pero claramente se refiere a eso. Y que es hermoso después lo de la oración, donde también hace como una exaltación a Dios, como yo lo entendí, era como así. Entonces, como que lo exalta y después ya menciona, obviamente después de la exaltación se menciona un poco esa como confianza que no importa si la higuera no florece y todo el tema. Eso. Bien, muy bien. Vamos entonces a entrar en este libro. Me imagino que los que no compartieron es porque tienen mucho que decir. Vamos a silenciar. Ahí silenciamos. Ya, tienen mucho a lo mejor que decir y espero en el Señor que tengan que enviarme el trabajo hoy día, porque si lo hacen después de esta clase, usted sabe que va a tener puntos menos, porque aquí ya le voy a decir muchas cosas para que haga su informe de lectura, entonces no sería justo, ¿cierto? A los que ya lo hicieron. Vamos a hablar de este libro de Habacuc. ¿Quién me habla? Yo, Dígame. que eso me quedé con la duda yo, porque entonces las personas que tenían los libros que ya se hablaron anteriormente, ¿también se les saca punto? ¿O solo a los de Habacuc? No entiendo. Porque si entregamos, o sea, yo lo entregué hace un ratito, pero si yo lo entregara después de la clase, me quitarían puntos. Pero en la lista había personas con libros que estaban ya hablados, que ya usted había dado en otras clases, ¿ellos no se les quita puntos? O sea, que no, pues solamente son 3 libros nomás los que estaban para... Es Habacuc, Ageo y Malaquías, son los que tienen que hacer informes de lectura. Y hoy día Ya. vamos a ver Habacuc y Ageo y la próxima semana Malaquías. Ya. Yo Entonces no pensé hay que había otro libro que personas. hayamos dicho. Ya. No me había Ya. fijado bien. Bueno, está bien. Bueno, si ustedes se fijan en esta tabla que teníamos y lo que habíamos visto en la primera clase, a Habacuc no le habíamos puesto fecha, ¿se acuerdan? Le habíamos dejado un signo de interrogación porque el profeta no nos dice nada respecto a la fecha. Pero si ustedes se fijan, acá está puesto después de Sofonías 612, tiene 606 y antes de Jeremías, aunque está en el mismo periodo en realidad de Jeremías. ¿Ya? ¿Por qué se le puede fechar a este libro de esa forma? Básicamente porque este libro, si bien es cierto, no nos dice mucho de su autor, solo se identifica como el profeta, pero no se sabe su procedencia, su linaje, nada de eso. Y como bien lo dijo Miguelito, su nombre puede significar abrazo. Y en el versículo 1 no nos decía de ningún rey, pero su profecía en realidad queda fechada porque hace alusión a los caldeos. Habla de los caldeos, habla de los babilonios. Entonces, eso significaría que ya el imperio asirio no estaba gobernando. ¿Ya? Entonces, de esa forma, se queda fechado para este año 610, 606, antes del primer destierro. Recuerden que el 605 fue el primer destierro.
Entonces, de esta manera, entonces se deja fechado el escrito de Habacuc. Y si la fecha es la correcta, entonces nosotros podemos decir quién está gobernando, ¿cierto? Que va a estar marcada después de la muerte del rey Josías, quien fue un rey muy bueno, lo habíamos visto, Josías, muy buen rey, 31 años de gobierno, y él termina ahí muerto por el faraón Necao. Y luego reina Joacás solo por 3 meses, y luego reina Joacim, que él estuvo 11 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y eso deberíamos verlo en el segundo libro de Reyes, del capítulo 23, 31, hasta el capítulo 24, 7. Entonces, en este libro lo vamos a dividir solo en 3 partes, muy fácil. Ya el reino del norte no está, así que obviamente es solamente para el reino del sur. Y lo primero que tenemos es Habacuc y su primer diálogo con Dios, que está en los primeros 11 versículos. Y allí, entonces, Habacuc comienza su diálogo con el Señor respecto a lo que él ve, que lo que ve es violencia, maldad, y si Dios es un Dios justo y santo, él entonces no entiende cómo Dios puede permitir todo esto. Entonces, allí Dios le responde que los babilonios pronto, o los caldeos, también usa el término caldeo o babilonio, también van a ser, o él será testigo también de cómo esta nación, que es cruel y violenta, va a ser un instrumento de Dios para castigar a Judá, a su pueblo. Vamos a mirar algo aquí. A ver si estoy bien. Fíjense, hace la descripción de los caldeos con esas 3 figuras que están allí. Tiene abierta allí su Biblia en Habacuc, capítulo 1, por favor. Fíjense allí que dice, habla de ellos como sus caballos, dice, son más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¿Ya? Esa es la descripción que se hace en este sentido de los caldeos, y queda una figurita más que al final dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Ya? Entonces podemos ver esta descripción que Dios hace de estos caldeos que van a ser los que van a traer este juicio a esta violencia y maldad que hay en el pueblo de Israel, o en el pueblo de Judá, mejor para no confundir. Luego, en la siguiente sección, que todavía sigue siendo el capítulo 1, del verso 12 hasta el 2:20, estaría este segundo diálogo. Y en este segundo diálogo, como bien lo decía Lucy, el profeta no puede entender ahora que Dios use una nación que es tan mala, ¿cierto?, para castigar a su pueblo. Es como, por así decir, porque el Señor elige a los más malos para castigarnos, ¿cierto? Y entonces Habacuc no entiende el actuar de Dios y cómo él entiende así que los babilonios los iban a tratar como unos peces atrapados. Por eso la fotito que les puse allí. ¿Ya? Esto entonces para el profeta es como enviar un mensaje confuso, porque Babilonia era cruel y cómo ellos, al ser tan crueles, podían castigar al pueblo del Señor, que si bien se ha portado mal, pero no es que ellos sean precisamente tan malos. Entonces, ¿cuál sería la lógica para Habacuc? Es que fuera una nación buena, que alguien bueno los castigara a ellos por hacer lo malo, no una nación más mala y perversa, ¿cierto? A lo que Dios entonces le responde que sabe y que está al tanto que es una nación orgullosa, cruel y despiadada, pero que ella también va a tener su recompensa.
Y aquí se muestran 5 ay. Usted sabe que el término ay es como muy importante en estas lecturas del Antiguo Testamento. Y aquí vamos a encontrar 5 ay contra los malvados. El primer ay se encuentra en el verso 9. Dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa. En el versículo 12, ay del que edifica la ciudad con sangre. Luego, en el verso 15, si bien es cierto, ahí hay un ay, pero hay dos al mismo tiempo, dice, ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas. Y en el verso 19 está el último ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Y ahí obviamente ahí se está refiriendo, por supuesto, a la idolatría. ¿Ya? En este pasaje también hay que entender que aquí hay un concepto que a veces se ha sacado mucho de contexto y quiero que lo miremos, por eso yo puse esa figurita del que va corriendo ahí, que eso está en el verso 3. Mire el verso 3 de este capítulo 2, verso 3 dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y generalmente se ha visto este versículo como la idea de casi como de una buena noticia, por así decirlo, o el versículo 2, el anterior, que dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Ya? Y generalmente yo he escuchado a veces personas que toman estos versículos para como tratar de decir, no, Dios tiene como un propósito contigo, tú tienes que esperar ese propósito del Señor porque el Señor no va a fallarte, ya que si bien es cierto aquello que decimos que el Señor no falla, por supuesto, pero cuando uno la lee en otra versión, dice así, dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Y uno tiene que seguir leyendo. Dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. ¿Ya? Entonces aquí hay primero hay que entenderlo en el contexto histórico, que aquí hay una respuesta del Señor. ¿Cuál es la respuesta? Es que los malos que están castigando al pueblo de Israel van a recibir su justa recompensa y aquel que tiene fe, entonces viva por esa fe, ¿sí? De que el Señor sí va a hacer aquello que en este caso están esperando, de que los malos sean castigados. Finalmente tenemos el capítulo 3, que estaría como esta alabanza y adoración. Y esta tercera parte es una oración del profeta en forma de poema que también servía para ser cantada, ¿ya? Cuando dice allí, en la Reina Valera dice, oración del profeta Habacuc sobre Siglonot. Esa palabra, Siglonot, de acuerdo al hebreo, indica que es un poema sin objeto determinado. Es decir, es un poema que puede ser cantado o puede no ser cantado. No tiene un objeto o un propósito específico, ¿ya? Esa palabrita que está ahí. El profeta se siente muy abrumado por la respuesta del Señor. Mira el verso 16. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas.
Ya fíjese ahí cómo él estaba estremecido por lo que el Señor le estaba hablando. Y también en este contexto entonces aparece esta respuesta de decir, y aunque la higuera no florezca, no haya nada, yo me voy a alegrar igual, me gozaré en el Dios que es mi salvación, porque está viendo de alguna manera que aunque son castigados, ¿cierto? Por los caldeos también van a tener eh, su castigo también. Eh, y el profeta en este capítulo también hace recuerdos de cómo Dios les ha ayudado a ellos como pueblo de Israel en épocas pasadas. Y él podía estar confiado en que podía faltarle todo, pero que su gozo en el Señor podía estar allí. Así que ahora yo les voy a dar 5 minutitos nada más para que usted pueda parafrasear esta figura de aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, pero que lo parafrasee en términos actuales, porque usted no puede decir, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada porque usted no tiene oveja en su casa, ¿o sí? ¿Sí? ¿O alguien con cara de oveja en su casa? No, pues no tiene, ¿ya? Entonces hagamos de este pasaje algo actual. Puede hablar del dólar, la vecina, no sé, del bono IFE, no sé, cualquier cosa que piense, trate de actualizarlo, ¿le parece? Así que les voy a dar 5 minutitos y yo, a la suerte de la olla, voy a elegir a uno, dos y tres que me mencionen. ¿Ya? Luego vamos a las lecciones de este libro y eh, hagan nomás lo que tengan que hacer. Denle nomás. Ministra, una consulta. ¿Sí? Dígame. ¿Sería solo como con cosas que se asemejen a eso o con circunstancias también puede ser? No, usted como buena intérprete de la escritura, vea cuál es la idea del pasaje, usted lo puede hacer con situaciones o con algo parecido. Dele nomás como usted considere que interpretaría mejor en términos actuales este pasaje.
Perfecto, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Funcionan o no funcionan las neuronas? O a esta altura de la tarde estamos muy cansados. Bien, vamos a escuchar entonces Habacuc 3 del 17 al 19 en la versión Mi Vicky Lin, ¿cómo es la cosa aquí? Mi Vicky IC MB 2023. Ay, no terminé, ministro. Pero bueno, voy a decir por dónde iba, porque según entiendo tengo que aplicarlo a mi diario vivir, a lo que yo me desenvuelvo, bien sea en mi casa o en mi trabajo, así lo entendí y coloqué así. No lo culminé, pero más o menos la idea iba. Aunque no hayan clientes nuevos, ni se cumpla la meta del mes, aunque suspendan el bono por cumplimiento y no lleguen las materias primas y los proyectos ingresados queden sin efecto y perdamos las licitaciones con CCU, con todo esto iba por allí. Con todo esto me faltó seguir escribiendo. Ya, súper bien. Muy bien ahí los proyectos de la CCU, me parece. Vamos a irnos entonces a Habacuc 3 del 17 al 19 o 18 en la versión Valentina Vázquez 2023. Valentina Vázquez a la 1. Valentina Vázquez a las 2. ¿Y esta señora está o no está? Ya, no está esta señora. Bien, vamos a ir entonces a Habacuc 3:17 con nuestro querido Maximiliano San Martín 2006. ¿Cómo quedará esta versión? ¿Se escucha, Ahí sí. Amadita? Sí. Ya, yo tengo algo más o menos así. No, tampoco lo terminé, pero bueno, ahí voy. Aunque la economía no esté buena, ni las ventas cubran los costos, ni las inversiones den ganancias, aunque no tengamos órdenes de compra en nuestra cartera productiva, aunque el combustible suba y no alcance, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas y me das la agilidad para poder emprender. Excelente, precioso, muy bueno. Muy bueno. Me gustó. Bien, nos vamos a ir con un señor informático. A ver qué nos podría decir Habacuc 3:17 en la versión Danilo Venegas. Sabía que me iba a preguntar. Es que igual tengo, tampoco lo terminé porque me faltó como la segunda parte, pero tengo unos de finanzas y unos de, así como de tecnología combinado con finanzas. Dele. Ya, voy a leer el de tecnología. Dice, aunque la tecnología no avanza, ni las redes sociales generen interacción, aunque falte la energía sostenible y los proyectos no reciban financiamiento, y los empleos sean eliminados por la automatización y no hay oportunidades de negocio en el mercado, y ahí iba avanzando con el resto, porque ahí Jehová es mi fortaleza, me falta esa parte de terminarla así abajo. Pero, Muy bien. Ya, ¿tienen ahí la idea de que terminarlo igual? Y ahí póngale que la inteligencia artificial me deje sin empleo. En algunos casos sí, en algunos casos sí. Súper. Vamos a escuchar entonces la versión de Habacuc de Javiera Adarmes. Ya, lo había modificado un poquito porque como que yo lo hice muy general, no tan enfocado como en mi vida de óptica. Entonces hice
Voy a leer las dos versiones, ¿ya? Bueno. Porque, mire, primero puse, aunque los recursos escaseen y no alcance para llegar a fin de mes, aunque la Polar quiebre y no alcance para una polera Zara, y no encuentre trabajo y la salud desfallezca, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y después como que lo modifiqué un poquitito y le puse, aunque los recursos escaseen y no alcance para llegar a fin de mes, aunque las ventas de lentes bajen y los proveedores suban los valores, y ahí seguí. Eso. Bien, muy bien. Vamos a ver la versión de María José. Ya, también la hice bien general, pero dice, aunque la economía no crezca ni el sueldo alcance para mucho, aunque falten las oportunidades y los trabajos no nos permitan mucho, aunque los obreros sean despedidos y no tengamos con qué reemplazarles, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré con el Dios de mi salvación. Súper, súper bien. Ya, vamos a escuchar uno más. A ver, le vamos a dar la oportunidad a Edgar, porque delante de Lucy habló, le vamos a dar la oportunidad a Edgar y a la Montserrat. No sabemos, no sabemos si nos Quedó, quedó nos bien. quedó muy genérico, ministra. Eso los hermanos lo hicieron, pero re bien. Ya, aunque no haya trabajo ni dinero y falte la comida, no haya que hacer y me quitaran todo y no me quede nada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación y mi fortaleza. Amén, aunque le falte la arepita, le faltó Sí. esas arepas que tenían, creo, el domingo. Por ahí me soplaron. Ya, señorita Montserrat. ¿Cómo vamos con los jóvenes? A ver. Aunque el trabajo no aparezca, ni en la despensa haya comida, aunque falte el producto de la gallina, ni en la cuenta ruta alcance para el mantenimiento, la inflación siga aumentando y no haya cómo pagar el arriendo, con todo me alegraré en el Señor. Amén, muy bien, muy bien. Excelente. La idea es que con este, a lo mejor parafrasearlo, si alguno a lo mejor me dice, ministra, me quedó bueno, déjeme decirlo, yo le voy a dar, por supuesto, la oportunidad si encuentra que, porque son varios aquí en el curso. Pero la idea es que uno también pueda, uno cuando lee este pasaje, uno dice, qué lindo lo que escribió Habacuc, y uno se goza en eso. Pero uno igual lo mira de lejos, porque la verdad es cuando uno lo aplica y es lo que ustedes acaban de hacer ahora, de decir, aunque la cuenta ruta a lo mejor no tenga tanto, aunque los clientes no estén, aunque a lo mejor me baje el sueldo, entonces, ¿cuál de verdad va a ser mi actitud? ¿De verdad me puedo gozar en el Dios de mi salvación? ¿De verdad con todo me alegro? Porque él a lo mejor, como dijo ahí Maximiliano, me gustó mucho, como que me agiliza, el Señor igual me ayuda, me da, no sé, como avidez, igual a lo mejor en algún emprendimiento, algo el Señor nos puede ayudar. Bueno, alguien puso ahí la Anita Labraña, pero no sé si está conectada, no la veo conectada. ¿Qué tan poeta esta señora? ¿A dónde se me fue? No está, pum. Ya, María Barría, Evelyn Barría. Ya. Este es un poco general y un poco igual de mí. Dice, aunque en este invierno no hayan lluvias, ni en los paltos nazcan paltas, aunque falten productos en mi mesa y los huertos no den verdura, y los amigos se vayan, y no exista nadie que me ayude, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Súper. Muy bien. Bien, espero que con este ejercicio de verdad sea una realidad en cada uno de ustedes y no lo hayan hecho solo por el ejercicio, sino que de ver al Señor en medio de aquello. Javierita, levantaste tu mano. Me equivoqué. Pero... Ah, ya. Bueno, algunas lecciones del libro que podemos encontrar de este libro de Habacuc es notar aquello que alguien por ahí lo dijo, cómo el profeta tenía, o la patudez, pero en realidad la intimidad de Dios, de poder establecer un diálogo con Él. Porque si bien es cierto, hay una queja de Habacuc, pero hay una pregunta, un interrogante, y el Señor le responde.
Muchas veces, a nosotros a veces se nos enseña a decir ya que Dios es soberano y Dios hace las cosas como Él quiere y usted no debería preguntar por qué, sino para qué. Pero fíjese que aquí el profeta igual está preguntando y dice, Señor, mire todo lo que está pasando, ¿por qué? Él no pregunta para qué, él pregunta por qué. ¿Por qué permite que haya tanta maldad? Y el Señor le responde. Y después él dice, ¿y por qué va a usar una nación tan mala? Y el Señor le vuelve a responder. Entonces a veces no es que sea malo que uno pueda preguntar al Señor los por qué de algunas cosas. El punto es que el Señor no siempre nos responde aquello que nosotros estamos a lo mejor dudando o pensando. Pero aquí mire cómo la intimidad del profeta nos manifiesta que puede existir este diálogo, ¿cierto?, entre Dios y nosotros como seres humanos, donde Él puede mostrarnos, por supuesto, su voluntad. Y en eso, entender los propósitos de Dios a pesar de nuestras quejas. Porque yo puedo quejarme mucho, pero igual entender el propósito del Señor. ¿Sí? Como en este caso, no como una queja a lo mejor tan mala, sino que como un desahogo que está haciendo más que nada este profeta. ¿Sí? Consideremos también que a pesar de faltarnos mucho, igual podemos gozarnos en Dios de nuestra salvación. Puede también que algo dicho por Dios te tarde, pero sin duda se cumplirá. En este caso tiene relación con un juicio para una nación perversa, pero es un principio que está en toda la Escritura, que cuando Dios dice algo, aun cuando para nosotros sea tarde, Él siempre cumple. Él nunca llega tarde. De hecho, cuando vemos el libro de Juan, que pareciera que llegó tarde, después de 4 días que Lázaro estaba muerto, le fueron a avisar a los 2 días que estaba enfermo, y él llega aparentemente tarde. Pero nosotros no debemos entender esas tardanzas del Señor como que si Él se olvidara de nosotros, sino que siempre Dios quiere hacer algo mucho más glorioso en nuestras vidas. Así que nunca debemos dar por perdido. Si Dios ha dicho algo, Él sin duda que lo va a cumplir porque Él no sabe fallar. Y recordar este pasaje hermoso que es el justo por su fe vivirá, porque es un concepto que luego lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. El libro de Romanos nos habla de este concepto de que el justo vive por su fe. ¿Ya? Y mi súper acróstico, Habacuc profetiza destrucción de Judá y de los babilonios. Su frase, aviva tu obra en medio de los tiempos, los babilonios serán castigados igualmente, aunque faltaren muchas cosas, con todo él se alegrará en Jehová. Calle delante de él toda la tierra, son frases que están en el libro, una visión que debe escribirla y correr el que la leyere, y como las aguas cubren el mar, será llena la tierra de su conocimiento. ¿Ya? Y ahí nos queda Habacuc, que son algunas frases que aparecen en este libro. ¿Ya? ¿Estamos? Nos vamos ahora con el libro de Ageo. Ibis. Ministra, consulta, eso de como las aguas cubren la mar y todo eso, es como de esa profecía que se decían que tienen su cumplimiento completo más adelante, Ajá. o sí, Sí. pero se refiere a conocimiento. Disculpe que le pregunte, que siempre he tenido esa duda con respecto a cuando le predican a personas que no conocen al Señor. ¿A eso se refiere que ya se le transmitió un conocimiento o se está refiriendo que todos realmente van a conocer por completo, un ejemplo como nosotros que estamos estudiando o una revelación así de Dios y algunos lo van a negar? Siempre me ha quedado esa duda. Cuando se refiere a que toda la tierra va a ser llena de conocimiento o que el evangelio se va a esparcir en todos lados, se refiere a como de manera así como por encima, a que cuando tú le predicas a alguien y la persona dice, no me interesa, un ejemplo, o que esa persona va a tener su propio encuentro y va a decidir simplemente no aceptarlo. La verdad es que no sabría decirte de verdad, Ibis, a qué se refiere así tan específicamente el pasaje. Si es así como tú dices, a un tema a lo mejor muy puntual de solo el hecho de transmitir el mensaje del Evangelio, o como tú preguntas, si va a haber como un tema de
de conocimiento real, ¿cierto? De servir al Señor. La verdad es que no sé, no sabría, la verdad, decirte si es... Ay, dejé de compartir. Nada que ver. No sabría decirte, tendría que leer muy bien el pasaje, pero sí tiene un cumplimiento, debería ser un cumplimiento a futuro, de que sí la tierra pueda quedar, por lo menos, en este conocimiento de Cristo, del Señor, en todo lugar, por lo menos inicialmente, respecto a que todo el mundo escuche el mensaje del Evangelio, independiente de la respuesta que las personas puedan tener. No sé si me expliqué ahí. Inicialmente debería ser el mensaje del Evangelio que llegue a todo lugar, independiente de la respuesta. Porque puede ser, de hecho el Señor dijo que van a haber personas que a lo mejor no creen, que no van a creer. Y allí es algo que nosotros no podemos hacer, pero sí podemos presentar siempre el mensaje del Evangelio, más allá de que la gente crea o no crea. Además que el Señor dijo que antes del fin se predicará. Entonces ese concepto de se predicará es anunciar las buenas noticias de salvación y no la respuesta en realidad de la gente en sí mismo. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Me doy a entender, Ibis? Sí, bastante. Sí, sí, sí. Bueno, ahí después yo le pregunto con respecto a eso mismo, porque igual me queda una duda, porque no es lo mismo como conocer a Cristo a que le prediquen del Evangelio a uno, ¿cierto? Porque hay personas que tienen un encuentro como con Cristo y obviamente se arrepienten y todo, pero de repente a las personas cuando le predican no están teniendo ellos como un encuentro con Cristo en ese momento. Claro, no O sea, algunos. necesariamente. Por eso te decía que el pasaje después hay que mirarlo porque a veces la traducción que tenemos dice conocer, pero no necesariamente tiene que significar el hecho de conversión. Ah, ya, ok. Entonces Muchas va a gracias. depender el significado que tiene en el hebreo, en este caso. Ya, ¿Sí? gracias. Entonces habría que mirar el pasaje y ver detalladamente cuál es la palabrita que se está usando allí. Ahora nos vamos a ir con el libro de Ageo, y aquí se nos cambia mucho el contexto histórico. Ya, me gustaría entonces que ahora los que les toca Ageo me puedan mencionar algunas cositas de este libro. Ustedes están como muy en silencio, ¿ah? Vamos a decirle entonces a Jenny, ¿está por ahí? Esteban, Franci. Y ahí tengo una manito levantada. Edgar. Edgar de una vez, como nombró a otra ministra, ¿no? ¿Parto yo, ministra? Sí, es que vi tu mano levantada. Después le damos ya. la oportunidad a Esteban y a Franci. En este libro, ministra, vemos que Ageo buscaba desafiar al pueblo de Dios con respecto a sus prioridades. Lo llamó a glorificar a Dios a través de la reconstrucción del templo, ya que estaban enfocados más en sus casas que en el templo del Señor. Y no tanto eso, cuando reconstruyeron el templo, hubo una oposición de algunos gobernantes y lo hicieron como pequeñito, no sé, y el pueblo estaba como triste. Entonces, en eso vemos que Dios está en todo, la gloria de Dios está en todo, no porque el templo sea pequeño, porque su gloria está en todo, hasta en cosas pequeñas vemos la gloria del Señor. Eso, ministra. Súper. Muy bien. Esteban. Sí, efectivamente, como usted decía, acá se cambia completamente el contexto histórico, porque acá, Ageo, esto es el post-exilio, ¿ya? Estamos hablando año 620 antes de Cristo, más o menos, cuando ya el pueblo regresa a Judá, ¿ya? Y así como decía el hermano Edgar, efectivamente el pueblo de Judá
comenzaron a reconstruir sus casas, ¿ya? Sus propias casas. En la versión NTV dice que eran como casas bien lujosas, ¿ya? Pero tenían el templo del Señor un poquito abandonado, como que empezaron a trabajar y lo dejaron como a medio terminar la obra, ¿ya? Entonces ahí Ageo emplaza a Zorobabel, que era el gobernador, y también a Josué, que era el sumo sacerdote, y habla en el nombre del Señor y dice que tienen que reconstruir el templo, ¿ya? Entonces ahí el pueblo de Judá y todos sus gobernantes como que habían perdido un poquito la prioridad, ¿ya? Es un libro bastante hermoso, yo lo había leído, pero con la detención de un estudio profundo, creo que es un libro hermoso porque da a entender como enseñanza que la prioridad tiene que ser el Señor en nuestra vida, ¿ya? Bueno, voy a dejar hablar ahí a otro compañero, pero eso Súper. en resumen. Sí. Muy bien, Esteban, solo te voy a corregir ahí luego la fecha porque me dijiste 620 y es 520. Pero bien. Franci, Sí, ministro, mire, en realidad en este libro, a mí particularmente me impactó mucho en el capítulo 1 hasta el versículo 8. Ya ahí se hace referencia a Ageo, lo que le dice a Zorobabel, ¿verdad? Y comienza a decir la palabra del Señor, y entonces el Señor dice, hace ver que ellos después del exilio se enfocan es prácticamente a sus cosas personales, como a reedificar sus vidas, a tener un lugar, pero les hace ver, piensan hacer eso, pero la casa está destruida, la casa del Señor, y entonces habla en los versículos 4, 5, 6, 7, y en el 8 le dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces es algo muy impactante porque creo que es algo que en la actualidad todavía seguimos viviendo. Pasamos por una situación fuerte, algo demasiado aturdido, y siempre estamos enfocados en la consecuencia que esa afección nos produce, más que buscar la manera de entender que el Señor se glorifica en nuestras vidas cuando estamos en medio de la aflicción, porque eso le muestra a Él que estamos confiando en Él a pesar de lo que podamos estar viviendo, ¿verdad? Y que lo más importante es que ese tabernáculo esté siempre edificado, de manera que Él, conociendo lo que estamos pasando, pueda manifestar en nuestras vidas. muy bien, muy bien. Vamos a mirar entonces algunas cositas para complementar lo que sus compañeros han dicho. Y respecto al autor, solo tenemos entonces que se identifica como el profeta. No indican nada acerca de sus datos personales. Su nombre podría significar aparentemente festival por su raíz hebrea. Lo bueno de este libro es que sí nos da la fecha. Entonces aquí no hay que estar inventando nada porque dice el libro la fecha. Comienza diciendo en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. El primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Entonces ya ahí no solo nos da fecha, sino que nos nombra personajes para nosotros podernos ubicar. Luego, fíjense que en el capítulo 2, verso 1, vuelve a decir, en el mes séptimo, a los 21 días del mes. Después, en el versículo 10, también dice a los 24 días del mes noveno. ¿Ya? Entonces ahí uno tendría que ir mirando en estos versículos y que corresponde al año 520, es decir, 15 años después aproximadamente del edicto que dio Ciro, que les permitió regresar a Jerusalén. Ya, les voy a mostrar esto detalladamente. Maximiliano.
Sí, es que estaba leyendo la versión, la NTV, y la NTV da fecha. Eso quería aportar. Sí, le pone enseguida así como agosto, le pone así, para hacer la fecha más bien nuestra. Pero la idea es hacerlo también aquí con Reina Valera por el calendario de ellos, ¿ya? Porque ahí está diciendo, por ejemplo, en el mes sexto, a qué mes correspondía también, me parece que lo hace la NTV. Así que, pero está súper bueno que en este caso se pueda complementar con otra Biblia para ver este tema del detalle de las fechas, que es muy importante, porque después de los 70 años que ellos estuvieron exiliados, uno tiene que ver que se menciona que Ciro da el edicto que ellos puedan regresar en el año 538, puedan regresar a Jerusalén, pero a reconstruir, recuerden, el templo. Ya es muy importante porque no es la reconstrucción de los muros de Jerusalén, sino del templo. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros este libro tenemos que necesariamente leerlo con el libro de Esdras. ¿Ya? En Esdras capítulo 1, del 1 al 4, ahí tenemos ese edicto y la misión de restaurar el templo. Y esta reconstrucción, como bien lo dijo Esteban, parece que se vio obstaculizada. Y esta estuvo entonces paralizada. Y eso implicó que ellos se empezaran a preocupar de sus propias casas. Por eso, el profeta hace un llamado a las prioridades. Entonces, quiero que me miren, por favor, este diagrama que les hice para que ustedes tengan en cuenta. Sedequías, nuestro último rey de Judá, año 586, es entonces por el imperio babilónico la caída de Jerusalén. Luego está el imperio medo-persa, que aparece con el edicto de Ciro en el año 538, que permite el primer regreso de los exiliados. ¿Y quiénes están allí? Zorobabel, ahí me quedó un él ahí de más, Zorobabel y Josué. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Ageo, ¿a quién le está hablando? A Zorobabel y a Josué, que están allí. ¿Ve? Entonces, eso es muy importante que este libro nos dé ese datito, porque entonces se está refiriendo a este primer regreso, porque el segundo regreso está Esdras y en el tercer regreso está Nehemías. Entonces Ageo está allí entre este primer regreso, después de este primer regreso, que pasaron estos años donde se paralizó. Miren, les voy a mostrar algunos nombres. Aquí está Ciro II, que es considerado Ciro el Grande, que él está del 559 hasta el 528, fue su reinado, el edicto fue en el 538, después aparece Cambises II, Darío I, ahí está Darío I, y dice Ageo que es el segundo año de Darío, ¿ve? Que correspondería al año 520. ¿Ya? Este libro, entonces, aquí les voy a mostrar. Les voy a mostrar un poquitito cómo debería haber sido el desarrollo histórico que ellos tuvieron, para luego entonces mostrar dónde iría este profeta Ageo, y que Ageo también es contemporáneo con Zacarías, ya para que cuando lea el libro de Zacarías lo tenga en cuenta. ¿Ya? Dijimos entonces, año 538, Ciro promulga el edicto que permite el regreso. Año 536, al volver el pueblo, se edificó el altar para el sacrificio y comenzó la tarea de reconstrucción. Para el año 535 comenzaron las amenazas de un conflicto y la obra se paralizó, se dejó y solo se habían puesto los cimientos. ¿Ya? Entonces ahí, imagínense, del 535 se paralizó. Han pasado casi 15 años, porque en el año 520, entonces, después de esta inactividad, Ageo entonces viene con este mensaje de reprensión al pueblo, y en el año 516 el templo quedó reconstruido. Vamos a mirar entonces el bosquejo. Mire, es tan cortito el libro, pero lo dividimos en 4 secciones.
La primera tiene que ver con esta advertencia del Señor a su pueblo. Y habla justamente de este mensaje enviado a Zorobabel y a Josué. Y la palabra clave que encontramos allí es meditar. Meditad. ¿Qué tenían que meditar? Acerca de sus obras, pues habían dejado de reconstruir el templo, pero estaban preocupados de sus propias casas, en tenerlas adornadas, en tenerlas lujosas, mientras el templo estaba descuidado, entendiendo también que el templo, recuerden que simbolizaba la presencia de Dios que estaba en medio de ellos. El templo estaba todavía en ruina. Debido a esto, existía esta despreocupación del templo. Ellos, por consecuencia, están teniendo insatisfacción personal. Fíjese que habla de que siembran mucho y recogen poco, de que comen y no son saciados, de que beben y no se les calma la sed. ¿Ya? Por eso entonces el Señor ha traído sobre ellos un tiempo de sequía y de escasez, de tal manera que ellos puedan volver a ordenar sus prioridades. ¿Ya? La primera parte es muy, muy buena. Luego tenemos entonces la reacción del pueblo ante esta advertencia. Capítulo 1, de los versos 12 al 15, vemos aquí a los líderes del pueblo que tuvieron mucho temor, pero Ageo los tranquiliza diciéndoles que Dios está con ellos. Y así, dice entonces, después de 24 días, tuvieron el deseo de comenzar a reconstruir, es decir, obedecieron al llamado del profeta. Y aquí es muy bonito ver, fíjese por favor, el verso 13, al final dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y mire el verso 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces ven cómo ellos responden ahora a esta advertencia del Señor de ordenar sus prioridades. Se pusieron ahí, el espíritu de ellos despertó a esta voz que el Señor les decía que estaba con ellos, y obedecieron entonces al llamado del profeta. Luego en el capítulo 2, de los versos 1 al 9, tenemos la respuesta de Dios a su pueblo. En este mes séptimo, Dios nuevamente trajo Dios trajo nuevamente un mensaje para animarlos a reconstruir, ya que el templo en realidad no se parecía nada con el anterior, ¿ya? Y los anima a no tener miedo, ya que nunca el Señor los ha abandonado desde que salieron de la tierra de Egipto. Y cómo el Señor es el Señor de todo y moverá todas las cosas para que este templo que están ellos levantando sea mejor que el anterior. Y así ellos van a tener paz y gozarán de ella, pues Él es el Señor y así Él hará. Y ahí vemos estos términos que yo le puse ahí, les dice, esfuércense, cobren ánimo, trabajad, ya que son ahí estos términos que el Señor les habla para que ellos entonces terminen de construir, y cómo el Señor les habla de que esta gloria va a ser mayor a la primera. En este concepto igual les habla de que el Señor es dueño de todas las cosas, por eso dicen, mía es la plata, mío es el oro, o sea, no se compliquen. Si necesitan, va a haber. ¿Ya? Eso es muy, muy bonito de cómo el Señor ahí respalda a su pueblo. Luego tenemos los capítulos, del capítulo 2, de los versos 10 al 23, que en nuestra última parte, la promesa de Dios a su pueblo. Aquí nos indica que es el mes noveno, donde viene otra vez
la palabra de Jehová, este primer mensaje les hace ver que antes que se preocupaban del templo, ellos ofrecían todas las cosas contaminadas y vivían esperando recibir lo justo en sus cosechas, pero no era así. Sin embargo, ahora que están preocupados del templo, y los cimientos ya han sido echados, Dios les va a bendecir, y aun cuando las cosas no estén en los graneros, ni aún sean sembradas, imagínense, el Señor les iba a proveer igual. ¿Ya? Viene también allí un segundo mensaje dando a entender que Él derribaría todo imperio y que sería honrado Zorobabel. Y aquí también encontramos esta palabra de nuevo cuando dice meditad en vuestro corazón. Ya antes era meditad sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestras obras, meditad en vuestros corazones. ¿Ya? Porque es un llamado a eso, a que ellos pudieran reflexionar lo que estaban haciendo. Este es un libro muy pequeñito, apenas 2 capítulos, y debemos notar que hay palabras que se repiten continuamente, como esta meditad, pero usted la tiene que también mirar en otra versión, puede decir en la NBI, por ejemplo, dice reflexionen. Ya puede que usted tenga otra versión y usted tiene que tratar de buscar esa palabra, porque esa palabra meditar o reflexionar o poner atención o algo así, es la que le da la clave para que el libro pueda ser entendido, ¿ya? Porque miren, piensen, ¿ya? Hay por lo menos 5 veces que se señala esta acción. Imagínense, en un libro tan pequeñito, 5 veces. Y también notar que se habla constantemente de un nombre de Dios, que es Jehová de los ejércitos. Es el nombre que más se repite en este libro, indicando que Él tiene autoridad y gobierno por sobre todas las naciones y a Él no lo derrota nadie. ¿Sí? Es interesante ver también cómo Ageo nos muestra claramente las fechas y como dijo ahí alguien, al leer también en otra versión, la NTV también nos hace una relación con nuestro calendario actual. Ya pone un asterisco abajo y dice esto correspondería a agosto, septiembre, ya, y nos da eso. Pero ahí nosotros también tenemos que ver que esto correspondería al calendario hebreo, así que ahí también hay que considerar eso. Ya, entonces este libro, buenísimo, obviamente no lo vamos a leer porque está muy bueno y ustedes, la gran mayoría, ya lo leyó entero, los que tenían que hacer por lo menos el informe de lectura. Vamos a mirar algunas lecciones que podemos sacar de este libro. La importancia de dar prioridad al reino de Dios. De hecho, tenemos una cita en el Nuevo Testamento que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces ahí ya nos muestra esta prioridad. También puede suceder, y esta es una lección muy importante que deberíamos sacar, que el ocuparnos a veces de nuestras situaciones personales puede traer a la larga igual insatisfacción personal. Y que a veces nos ocupamos tanto de lo nuestro que produce en nosotros cierta insatisfacción, porque finalmente no nos ocupamos de aquellas cosas de Dios que Él nos puede suplir a nosotros. No sé si le ha pasado alguna vez que usted a lo mejor trabaja, recibe su sueldo y ya se le fue. Y en todo ese mes a lo mejor ni fue a la iglesia, entonces ni trabajó para el reino y al final sintió que la plata o el dinero que tenía se fue. Entonces a veces puede suceder eso, que el ocuparnos de nuestras cosas puede traer insatisfacción personal. Otra lección importante es el hecho de obedecer para encontrar también aquellas recompensas del Señor, aquella respuesta, aquel respaldo que el Señor le da a sus hijos que son obedientes. Este libro nos muestra que Él es el Dios y dueño de todas las cosas, por lo que no debo preocuparme de lo que me falta. Él dice, mía es la plata, mío es el oro. ¿A usted le falta? No se preocupe, yo soy el dueño de todas las cosas. Y en Él podemos, por supuesto, descansar. También estar constantemente en una examinación de nuestras prioridades. Lo importante es
meditar, reflexionar, ser consciente de aquello que estamos haciendo o estamos dejando de hacer. ¿Sí? Y finalmente mi súper acróstico. A todo esto ustedes pueden encontrar más lecciones en el libro. Ya no significa que lo que yo estoy escribiendo sea lo único, sino que usted puede decir, yo encontré, no sé, porque el desaliento me puede paralizar. No sé, otra lección a lo mejor que una voz del Señor puede despertar mi corazón para trabajar. No sé, usted puede encontrar más lecciones. Ya yo pongo algunas de ellas nada más, pero usted puede encontrar más. Ageo fue un profeta post-exilio, advirtió al pueblo acerca de sus prioridades, generó obediencia al volver a la reconstrucción, entendieron que debían reconstruir para gozar de sus beneficios y ostentaban con sus casas lujosas, que es el reclamo que el Señor les hace por haber abandonado el templo. Súper. ¿Estamos bien? ¿Les gustó? Esto estaba más cortito, ¿ah? Sí. Y aparte que me imagino que ustedes lo leyeron ahí completito. No sé si alguien más quiere aportar algo a esto. ¿Sí? ¿Alguien más quiere aportar? ¿Quiere Montserrat? Tengo una pregunta con respecto a Geo. Desde el capítulo 2 del 11 al 14, según lo que aquí se explica, para entenderlo como en el contexto, es en relación a lo que, a los costumbres que ellos tenían por haber estado en el periodo de exilio en Babilonia, que se mezclaron como con sus costumbres y eso, porque dice, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna cosa de esta será inmunda, y respondió los sacerdotes y dijeron, inmundo será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y así mismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Esa es la Eh, duda que tengo. no es que era parte de la ley, cuando ellos tocaban algo inmundo, quedaban sucios, po, quedaban impuros. Era parte Ah, del ya. ritual de la ley que ellos tenían. Y por Ah, eso el ok. Señor les hacía ver que antes de que ellos comenzaran como nuevamente a preocuparse del templo, ellos ofrecían cuestiones contaminadas, o ellos no estaban como pendientes de ofrecerle al Señor lo que correspondía y cómo debía hacerse. Ah, ya. Esa es como la reprensión que el Señor ahí le está haciendo. Pero después el Señor les dice, pero ahora como están preocupados por el templo, entonces, y echar los cimientos, entonces yo ahora sí les voy a bendecir, sí los voy a ayudar, porque antes a lo mejor no los bendije, no los ayudé porque ustedes estaban haciendo lo malo, estaban haciendo pésimo. Esa es como la idea. Ah, ok. Eso era mi... Gracias. Súper. ¿Alguien más que quiera sumar a este libro o a estos dos libros? Yo, ministra, Ya. sí, recordando un poquito la lectura también de Esdras, ahí en Esdras mencionan que el pueblo como que estuvo temor, como que se sintieron atemorizados también. De hecho, estaba leyendo y claro, se sintieron intimidados de seguir reconstruyendo. Entonces ahí es cuando dice que pasaron 15 años en donde se dejó de reconstruir el templo, ¿o no? ¿Fue en ese Exacto, periodo? exacto. Ah, ya. Igual yo pensaba un poco respecto a eso, que a veces, claro, uno en la vida como de la relación con el Señor, muchas veces estamos reconstruyendo una relación con el Señor nuevamente, nos sentimos atemorizados y como que nos paralizamos. Y es bonito leer Ageo porque uno dice como ya, es como otra vez, vamos de nuevo, y es como de volver a reconstruir. Entonces creo que eso es como muy bonito para aplicarlo en la vida de nosotros y el tema de que, claro, ellos hablan de la casa, del templo, pero para nosotros hoy día la casa, el templo está en nosotros, en nuestro corazón, entonces yo creo que también ahí aplica mucho el meditar en nuestros corazones y preocuparnos más de nuestro templo, de lo que nosotros construimos en nuestra relación personal con el Señor, que de lo que ostentamos hacia afuera y lo que pudiéramos estar viviendo en lo externo. Eso. Amén. Así es. De hecho, pensaba predicar de esto el viernes pasado,
pero no pude. En fin, sí, iba a predicar de las prioridades justamente. Pero bueno, muy bien, estamos bien ahí. Espero que cada uno también saque sus lecciones personales de estos libros. Para la próxima semana vamos a leer Zacarías y Malaquías. Obviamente los que hacen el informe de lectura ya tienen adelantado Malaquías porque había que entregarlo esta semana, más tardar mañana, ¿cierto? Y con Zacarías los animo, los motivo. Si no entienden, no importa, échenle para adelante nomás porque tiene muchas visiones, muchas visiones. Solo tengan en cuenta que está contemporáneo a Ageo. Están viviendo el mismo periodo de que ellos descuidaron el templo, de que ellos no estaban reconstruyendo, para que tengan eso en consideración en la misma época, ¿ya? Pero que el Señor les ayude. Ojalá que no sueñen ninguna cosa rara con este Zacarías. ¿Ya? Ibis, vi tu manito levantada. No, que iba a hacer una consulta justamente de lo que mencionó la hermana, que como hoy en día el templo del Señor somos nosotros mismos, porque hace un tiempo como que yo empecé a orar para sanar, porque sentía que si no podía sanar cosas de las que incluso no tenía como conocimiento activo, sino que estaban quizás ahí en alguna profundidad, digamos, que el Señor sabe porque Él busca, o sea, que mientras que estamos como en la relación con el Señor, y como también pedirle como que nos sane y cosas así, ¿cierto? Como que para que también se vaya reconstruyendo este templo. Sí, claro, sí, sí, si hay cosas en nuestra vida que necesitan ser sanas, es parte de la reconstrucción, sin duda. Eso, gracias. Sí, está bien. Oremos entonces al Señor, ¿les parece? Padre bueno, muchas, muchas gracias le damos por este hermoso tiempo de haber visto a estos profetas y tal como terminábamos reflexionando que nosotros somos hoy su templo del Espíritu Santo de Dios en el cual tú moras, Señor, y no por gracia nuestra, sino porque a usted le plació, Señor, darnos de su Espíritu. A usted le plació, Señor, sellarnos con el Espíritu Santo en nuestras vidas como sus hijos. Y, Señor, ayúdanos a que siempre en nuestra casa estén las prioridades correctas. Que usted sea lo primero en nosotros, que podamos, Señor, siempre tener la reflexión, que siempre esté en nosotros el examinarnos, el meditar en nuestros caminos, en nuestras obras, que podamos meditar en nuestras motivaciones, que podamos meditar, Señor, en aquellas cosas que hacemos para usted y que de verdad las podamos hacer con el mejor ánimo, la mejor intención, el mejor propósito de honrarlo a usted en todo. Señor, y que podamos también aprender como Habacuc que en medio de a lo mejor situaciones difíciles donde pareciera, Señor, que no entendemos sus propósitos, pero podamos tener esta relación tan íntima con usted, de poder entender, escuchar respuestas suyas y que aun cuando nos faltaren muchas cosas, podemos estar gozosos de que usted está en nuestras vidas, de que usted es nuestro Salvador, es nuestro Señor, que es nuestro Padre bueno, que no dejará a sus hijos huérfanos ni tampoco los abandonará. Señor, gracias por darnos tanto, le amamos con todo el corazón y oramos para que esta noche usted nos fortalezca, nos bendiga, traiga sanidad a aquellos que estamos enfermos. Señor, que usted obre en nosotros, en nuestros cuerpos y que usted pueda bendecir a cada uno de mis hermanos en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, que el Señor les bendiga. Gracias, María José. Sí, ya espero. Hoy día se supone que ya me saco esta cuestioncita. Pero bien, bien. Así que el Señor les bendiga mucho, mucho. Les amo. Un abrazo. Bendiciones, Un ministra. abrazo. Chao, ministra. Chao. Chao, Chao, bendiciones. Chao, ministra, bendiciones. mejores, Chao, Buenas chao. noches, bien. Que estén mejor. Chao, Bendiciones, ministra. buenas noches. Buenas Sí. noches.